Muy buenas tardes a todos los presentes y a los que están por Zoom. Vamos a hacer la continuación de la charla de ayer y de alguna manera vamos a estar hablando sobre la continuación de esta segunda parte, que es la energía sexual según la teosofía. Decíamos ayer por la tarde que la unificación con el alma es una experiencia individual interna, que da por resultado la experiencia o expresión de conciencia a fin que lo individual y lo específico se unifiquen con lo general y lo universal. Esto era el fin de la charla de ayer. Con lo cual vamos a continuar viendo que la continuidad de este trabajo, que pertenece, digamos, a la experiencia de lo que representa el rayo séptimo, nos dice que cuando se llega a realizar el verdadero matrimonio, la verdadera unión, y existen estas relaciones sexuales ideales en los tres planos, no solamente en el físico, sino también en el mundo emocional, en el plano mental. Cuando estas tres funciones, mental, emocional y física, están abiertas, entonces las condiciones adecuadas se dan y proporcionan a las almas las formas necesarias para encarnar. Es decir, que depende del estado en que se encuentra el individuo al hacer esta unión, entonces pueden surgir almas más o menos evolucionadas. Según el alcance del contacto matrimonial, así será el tipo del ser humano que se trae en la reencarnación. Si los padres son puramente físicos y emocionales, también lo será el niño. El actual mundo de los hombres está conquistando rápidamente un sector, no la totalidad, sino un sector de la humanidad. Están conquistando rápidamente una etapa evolutiva, digamos, más elevada. De ahí la insatisfacción que existe sobre los actuales puntos de vista respecto al matrimonio, que es paso preliminar para la enunciación de ciertos principios ocultos. Eventualmente, estos principios ocultos regirán las relaciones entre los sexos y proporcionarán como consecuencia la oportunidad ofrecida a los hombres y mujeres mediante el acto creador. Los cuerpos necesarios para los discípulos y también para los iniciados en los misterios ocultos. Así que uno debe de darse cuenta que realmente en este aspecto que acabamos de enunciar podríamos perfectamente dar paso a estos iniciados y a estos discípulos avanzados cuando realmente se encuentran en función y en comunión la unión de estos tres aspectos: mental, emocional y físico. El símbolo del sexo expresa también la realidad del amor. En verdad, el amor significa relación de uno con otro, pero la palabra amor, igual que la palabra sexo, se utilizan irreflexivamente y sin preocuparse de su verdadero significado. Amor y sexo fundamentalmente son una misma cosa, porque ambos expresan el significado de la ley de atracción. Amor es sexo y sexo es amor, porque en ambas palabras están igualmente representadas
la relación y la interacción y la unión entre Dios y el universo, el hombre y Dios, el hombre y su propia alma, entre el hombre y la mujer. Así se pone de relieve el móvil de la relación. Ayer estuvimos hablando de estos tres aspectos que hoy los vamos a engrandecer con el fin de redondear esta cuestión del séptimo rayo. Pero el resultado impulsor de esa relación es la creación y la manifestación de la forma a través de la cual la divinidad puede expresarse y llegar a ser. El espíritu en mayúsculas y la materia en mayúsculas se unieron y vino a la existencia el universo manifestado. Recordáis que ayer, cuando hablábamos de que cuando el espíritu y la materia se unen, viene el universo. El universo es el Hijo. Por lo tanto, nosotros estamos en el universo y el universo está también en nosotros. Por lo tanto, la primera manifestación, espíritu y materia, se unen y viene en la existencia el universo manifestado. El amor es siempre productivo y la ley de atracción es fructífera. El hombre y Dios se unieron bajo la misma gran ley y nació el Cristo. Cuando la gran ley nace y de alguna manera el hombre y Dios se unen, entonces es cuando surge el Cristo y viene el nacimiento de lo que se llama conciencia crística, demostración y garantía de la divinidad humana. Esta es una nueva fusión de dos entidades que son una, pero en la manifestación es una dualidad cósmica que hace que a la unión surja un nuevo Hijo, que es en este estado, es el Cristo. Es un estado de conciencia crística. El hombre individual y su alma también están tratando de unirse, el hombre individual y su alma. El hombre y Dios se unieron bajo esa misma ley y entonces se está tratando de unirse, y cuando esta unión de el hombre y el alma se realice, entonces el Cristo nacerá en lo que se llama la cueva etérica del corazón y se verá cómo se acrecienta su poder en la vida diaria. Esta es la meta que persigue todo estudiante serio de teosofía. Él quiere encontrar la realidad en el sí mismo, partiendo de su propia conciencia personal hacia una conciencia individualizada dentro de los planos superiores. Cuando hablamos de individualidad en teosofía, hablamos del aspecto Atma, Buddhi, Manas. Por lo tanto, la meta del ser humano en la actualidad es alcanzar ese contacto directo, y entonces lo que es de abajo se une con lo que es arriba, y ahí surge el nacimiento de la conciencia crística en el hombre. Por lo tanto, el hombre muere diariamente, deja de ser lo que era ayer para ser algo nuevo el día de hoy, a fin de que el Cristo interno pueda ser visto por toda su gloria, y el fruto de esa unión, tanto en el cosmos como en el hombre, es el símbolo de amor en todas estas maravillosas dualidades de las que estamos hablando. Físicamente la dualidad ya la conocemos, es masculina y
y femenina. Y cuando estos dos aspectos, masculino y femenino, se unen, entonces viene la creación de un nuevo ser. También en el cuerpo físico tiene lugar el drama del sexo, pues 2 veces el cuerpo en su personalidad tiene lugar el proceso de esa unión y fusión. Me voy a referir a ambos acontecimientos simbólicos con el fin de que la admirable historia del sexo pueda ser comprendida en todo su sentido espiritual. El hombre es la expresión de energías que impulsan al hombre físico a la actividad mediante centros de fuerza del cuerpo etérico, los cuales, para nuestro propósito inmediato, pueden clasificarse en centros abajo del diagrama y 4 centros por encima del diagrama. Abajo del diagrama, el primero es la base de la columna vertebral, donde duerme, en principio, pues la energía de Kundalini, que podríamos hablar mucho sobre este aspecto, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Ya sabéis, la energía de Kundalini puede ser despertada, o bien se va hacia abajo, o bien se va hacia arriba. Depende del estado de conciencia en que se halla el individuo y de qué tipo de pensamientos populan en su mente. Así que la primera es la base de la columna vertebral. El segundo, el centro del bazo o sacro. Y el tercero, el plexo solar. De aquí para abajo es el diagrama que de alguna manera se utiliza para las funciones sexuales sin tener en cuenta las de arriba. Arriba del diagrama tenemos, a partir del centro del sacro, más arriba, el centro cardíaco. El segundo, el centro laríngeo. El tercero, el centro del entrecejo. Y el cuarto, el centro coronario. Estos centros o vórtices de energía ya los conocéis, que están perfectamente expuestos en el libro de Arturo Powell, El doble etérico. Además, también con diagramas que facilitan la comprensión del mismo. Sabemos que han tenido lugar 2 fusiones y en ambas tenemos 2 actuaciones del proceso sensual simbólico y 2 acontecimientos también simbólicos que exteriorizan un acontecimiento espiritual y el gran objetivo de Dios en este gran proceso de la evolución. El principal de las energías que están bajo el diafragma es elevar la energía del centro sacro al centro laríngeo, o bien transmutar el proceso de reproducción o creación física. Es decir, despertar esta energía. Ayer decíamos que solo existe la realidad de lo que es energía, solo existe la energía. Y el hombre en su manifestación, esa energía una la hace dual. Y en el mundo entero, todo cuanto podemos observar es dual. Esa unidad, esa energía una, que es la realidad una, se manifiesta en una polaridad dual.
a la cual podemos decir bueno, malo, femenino, masculino, etc. Con lo cual, cuando hay una verdadera unión de las energías superiores con las inferiores, tendremos el surgimiento de la belleza de las formas que surgirán de esa unión, así como el órgano de la palabra expresa la vida y manifiesta la gloria y la realidad subyacentes. Tal es el simbolismo que reside tras la enseñanza respecto a la fusión de las energías inferiores con las superiores. A veces parece que no es posible comprender el significado, pero cuando esto lo estudiamos a fondo y llegamos a tener una cierta comprensión de todo este proceso, esa comprensión facilita enormemente el concepto de la vida manifestada en la que todos nosotros estamos imbuidos. El género humano está siendo cada vez más creador, porque la transfusión de las energías se lleva a cabo de acuerdo a los nuevos impulsos. Estamos dejando los viejos impulsos y estamos entrando en nuevos impulsos que están de alguna manera dirigidos por la mente. A medida que se desarrolla el sentido de la pureza en el hombre y se fomenta el desarrollo del sentido de lo que llamamos responsabilidad y se acrecienta el amor y la belleza al color, a las ideas, se acelerará el proceso de elevar lo inferior hasta unirlo con lo superior, cosa que en un par de cientos de años esto al parecer avanzará de forma más rápidamente, dentro de un par de cientos de años. Por lo tanto, no pidamos al olmo que nos dé algo maduro, ni al manzano que nos dé manzanas maduras fuera de su tiempo. Si hay que esperar 200 años para que eso se dé, para que ese estado de conciencia se unifique con el estado interno, entonces evidentemente que habrán funciones que se van a despertar y que nuestra conciencia podrá trabajar con ellas bajo un punto de vista consciente en el hombre encarnado. Hoy la mayoría de las personas viven por debajo del diafragma. Y esto lo podemos observar incluso en las noticias que se nos dan diariamente a través de los aspectos que suceden de forma negativa a través de la pequeña pantalla. Viven por debajo del diafragma y dirigen sus energías externamente hacia el mundo material, pervirtiéndolas con fines egoístas. Esto estamos cansados de decirlo en las charlas que damos aquí diariamente, cuando realmente nos podemos reunir. Decimos siempre, hablamos que antes de profundizar dentro de estas enseñanzas hay que tratar de purificar nuestra naturaleza humana, que haya una autotransformación de nuestra naturaleza mental, emocional y física. Si no, no podremos llegar a entender estos contenidos que realmente están más avanzados de lo que la humanidad entera lo está en estos momentos. Estoy completamente convencido que en los siglos venideros eso se corregirá. Las energías serán transmutadas y purificadas.
el ser humano empezará a vivir por encima del diafragma, es decir, dejará de vivir por debajo del diafragma para empezar a vivir por encima del diafragma hacia los vórtices de energía que dan esta apertura de conciencia hacia el mundo espiritual. Empezará a vivir por encima y entonces se expresarán los poderes del corazón amoroso, los de la garganta creadora y el de la voluntad debidamente ordenada por la cabeza. Este es el símbolo del sexo en el plano físico, de la relación que existe entre lo inferior y lo superior. La cabeza es todo un símbolo maravilloso. En este organismo viviente se presenta el drama mediante el cual el ser puramente humano se fusiona con la divinidad. Es el gran drama final de la unión mística entre Dios y el hombre y entre el alma y la personalidad. Esta es la meta que en la actualidad la sociedad está intentando realizar. Algunos ni lo saben, no están todavía preparados para ellos, pero nosotros que tenemos ese conocimiento de que hemos de alcanzar la divinidad dentro de nosotros mismos, abrazando el axioma de hombre, conócete a ti mismo y conocerás a Dios y al universo entero. Esta es una auténtica realidad que debemos de realizar, y para que esto ocurra, estos dos aspectos del diafragma inferior y el diafragma superior tienen que estar activos. Existe en la cabeza, en la parte alta del cuerpo humano, dos grandes centros de energía que todos conocéis. Uno es el centro del entrecejo y el otro es el del coronario. El del entrecejo tiene 96 radios que salen directamente hacia el punto inmediato donde la voluntad se fija, se mezcla y fusiona los 5 tipos de energía que finalmente son transmitidos por los 5 vórtices de energía o chakras que están por debajo de él. El otro, el segundo superior de la mente, de la cabeza mejor dicho, es el coronario. Ya sabéis que el centro del coronario tiene 960 radios y se le conoce más por el pétalo de 1000 pétalos de la flor de 1000 pétalos, el cual entra en actividad por medio de los 3 sublimes pasos de meditación. Los 3 sublimes pasos de meditación, que son la autoindagación y el servicio a la aspiración. Pero hay 3 pasos preliminares al de la meditación que todos conocéis, que es la concentración, la meditación y la contemplación. La aspiración, y a través de él, el alma hace contacto con la personalidad. No sé si algunos de ustedes tienen ya ese contacto de esa individualidad, Atma, Buddhi y Manas, con la personalidad. Si hay ese contacto directo, entonces tenéis un conocimiento al cual Jesús llamaba por añadidura. Tendréis todo el conocimiento humano más el que se le añade espiritualmente. Dicho centro es el símbolo
del espíritu, el coronario, o aspecto positivo masculino, así como el centro del entrecejo es el símbolo de la materia, es decir, del aspecto negativo. Aquí también se nos aplica lo positivo y lo negativo. Cuando encarnamos en un cuerpo femenino, estamos en ese aspecto negativo. Cuando encarnamos en un cuerpo masculino, estamos en el aspecto positivo. Hay encarnaciones masculinas y encarnaciones femeninas. Depende de la forma que debe de irse redondeando el carácter, para que éste pueda responder cada vez mejor a esa energía interna. La primera de este aspecto está vinculado a los vórtices de fuerza, y tenemos dos órganos físicos, que es la glándula pineal y la glándula pituitaria. Ya sabéis que la pituitaria es una glándula que realmente en medicina no tiene relevancia porque no tiene movimiento y está quieta. Pero en cuanto hay esta unión del diafragma de abajo con el diafragma de arriba, esa glándula pineal empieza a oscilar. Oscila como el péndulo de un reloj. Va oscilando y permite la transmisión y comunicación entre lo superior y lo inferior. Y el centro del entrecejo entonces tiene la posibilidad de obtener visiones del plano mental y también del plano astral. La primera es negativa y la segunda positiva. Estos dos órganos, la positiva sería la pineal y la negativa en este caso sería la del entrecejo. Estos dos órganos son las correspondencias superiores de los órganos masculino y femenino en la reproducción física. Queridos hermanos y hermanas, os pido máxima atención a lo siguiente. A medida que el alma va siendo cada vez más poderosa en la vida mental y emocional del aspirante, penetra con mayor poder en el centro de la cabeza y el hombre va purificando su personalidad, poniéndola al servicio de la voluntad espiritual, elevando automáticamente las energías de los dos centros del cuerpo al centro del entrecejo. Vemos que la transformación, esa autotransformación que podemos realizar siendo conscientes de ello, va a abrir nuevas puertas a nuestra conciencia. En su momento se acrecienta y amplía la influencia de los dos centros hasta que los campos magnéticos o vibratorios hacen contacto entre sí, y cuando esto ocurre es cuando aparece perfectamente la luz. Se necesitan estos dos polos para que la luz aparezca, como por ejemplo tenemos aquí la luz, que esto es energía, pero esta energía no luciría si no hubieran los dos polos opuestos del positivo y del negativo, que hace que se mantenga esta luz. Y digamos que se mantiene esta luz porque en realidad tiene 60 periodos por segundo, que quiere decir que se apaga y se enciende 60 veces por segundo
se apaga y se enciende 60 veces por segundo y es tan rápida que nos da la continuidad. Dicen los libros también de teosofía que tienes el ejemplo de la rueda de una bicicleta que cuando le das un fuerte empujón desaparecen los radios. Se ve a través porque los radios al ir tan rápidamente desaparecen. Pues al ir tan rápidamente esta energía negativa y positiva, entonces vemos siempre la luz ahí, completamente abierta. Padre, Espíritu, hablamos del Padre, que el Padre es el Espíritu, y la Madre es la materia. Y aquí también encontramos una dualidad, espíritu y materia, y al mismo tiempo padre y madre. ¿Os vais dando cuenta? Un proceso de esa unión de espíritu y materia se unen. Cuando espíritu y materia se unen y el Cristo nace de dicha unificación, os recuerdo la frase atribuida a Jesús, al Cristo, en la que dice, a no ser que el hombre vuelva a nacer, no podrá ver el reino de los cielos. Volver a nacer quiere decir que ha nacido físicamente y en el periodo de esa vida ha nacido también espiritualmente. Y cuando se nace espiritualmente es cuando realmente el hombre puede ver el reino de Dios en sí mismo. Tal es el segundo nacimiento, y desde ese momento la visión adquiere un creciente poder. Este es nuevamente el gran drama del sexo que se repite en el hombre. Veamos cómo el ser humano conoce 3 veces en su vida el significado de la unión. Podremos conocer en nuestra vida 3 veces el significado de la unión. Vosotros preguntaréis, ¿cómo podemos conocer 3 veces el significado de la unión? Bien, estemos atentos y veremos qué quiere decir. Primero, en el plano físico, el sexo o la relación del hombre con su polo opuesto, la mujer, da por resultado la reproducción de la especie. 2 cuerpos que se unen. Esta es un estado de unión física, sin pensamiento, sin emoción. 2 cuerpos que se unen. Segunda, la unión de las energías superiores la cosa está cambiando, con las inferiores, y da por resultado el trabajo creador. El trabajo creador donde lo que surgirá de esa unión puede dar paso, como veremos más adelante, posiblemente pues al nacimiento de un discípulo o de un ser iniciado en los misterios. Y tercera, la unión de las energías de la personalidad con el alma da por resultado el nacimiento de Cristo en el hombre. Démonos cuenta, son 3 aspectos de esa unión del sexo en el plano físico. O 2 cuerpos sin emoción y sin mente, o un cuerpo de emoción da un resultado, y cuando los 3 aspectos, mente, emoción y físico, se han unido en una sola aspiración hacia un ser que se va a surgir de esta unión, puede ser el surgimiento de un ser avanzado dentro de la evolución. La mayoría de los niños que hoy día nacen han venido a la existencia de forma accidental, no buscada, a través de estos 3 aspectos de unión que también están en el hombre y en la mujer. Estos niños han venido a la existencia de forma accidental,
sin que se los haya deseado. Hay que señalar y también decir que algunos, no tantos como podemos pensar, han deseado tenerlos, pero aún en tales casos el deseo se funda generalmente en razones de herencia, posesión y perpetuación del linaje. Sin embargo, no creo que tarde mucho el día en que los nacimientos serán deseados y controlados, y cuando llegue este día encarnarán más rápidamente discípulos e iniciados, porque realmente necesitan unos cuerpos que estén perfectamente maduros y que hayan activado tanto el diafragma de arriba como el diafragma de abajo, y que a esa unión puedan perfectamente descender a plano físico, iniciados y discípulos aceptados del maestro. La correcta preparación tendrá lugar antes de satisfacer el impulso sexual, y las almas serán atraídas por la urgencia del deseo de los padres, la pureza y sus móviles y el poder de su trabajo preparatorio. Eso me recuerda haber leído hace ya muchísimo tiempo que antes de que Pitágoras, el gran filósofo, encarnara, su madre y su padre que era un representante de joyas, de que iba por los pueblos y tenía una cultura realmente elevada y con unos sentimientos puros, y su madre era una persona de sentimientos elevados y pensamientos puros. Y antes de nacer, es decir, cuando la mamá estuvo embarazada, se fue a ver al oráculo de Delfos. Y el oráculo de Delfos le dijo: vendrá a través de ti un gran hombre que hará historia en el futuro. Entonces la madre de Pitágoras, todos los días por la mañana, al levantarse, cogía una flor, una rosa, una flor del tiempo, y la ponía en, ¿cómo se llama? En la cuna, y la ponía en la cuna donde tenía que reposar el niño cuando naciera. Es decir, estaba preparando el ambiente para el nacimiento del niño que iba a venir y que sería Pitágoras. Evidentemente, cuando nació Pitágoras, nació en el ambiente deseado para poder trabajar en el futuro. Sería más largo explicar su vida, porque realmente es muy interesante, y si tenéis la ocasión de leerla, pues veréis que el hombre, le llamaban el hombre de Samos, tenía una preparación extraordinaria de vidas anteriores, y dio el resultado en la vida de Pitágoras. Y Pitágoras también estuvo en distintos países y recibió la iniciación de escuelas de distintos países también. Eso me ha hecho recordar esto, porque realmente es interesante saber y conocer la vida de Pitágoras, y sobre todo el ambiente que la madre creó antes del nacimiento, de poner la rosa diaria, y entonces leía libros sagrados con el fin de mantener el ambiente deseado. Nosotros no podemos pretender de ninguna manera pensar que vamos a traer grandes seres desarrollados espiritualmente. Eso no lo podemos hacer. Pero lo que sí podemos hacer es crear el ambiente necesario para que alguien elevado pueda entrar
en el mundo, tenga las puertas de este mundo en un ambiente realmente elevado. Podemos preparar el terreno, como cuando preparamos en nuestro jardín, pues el terreno para que surjan las flores, para que surjan las plantas, y hemos de prepararlo primero. Si no lo preparamos, saldrán hierbas que realmente no tendrán ningún aprecio para todos nosotros. Es ley fundamental de la creación y rige cuando se trata de la vida que anima el sistema solar. El nacimiento de un animal o la germinación de una planta, tenemos siempre relación, unificación y nacimiento. Estos dos aspectos son indispensables. Tres palabras que contienen la verdadera significación del sexo. En la actualidad, sexo significa, en la actualidad, tal como vemos y tal como está el mundo hoy, significa satisfacer el deseo por el placer sensual. Dicha relación no da en absoluto los resultados esperados. Así que es necesario aclarar que es tan responsable del problema actual tanto el aspecto masculino como el del femenino. La preparación es importantísima y tener en mente ya como la imagen de esa bondad, de esa creatividad del que va a venir. Es indispensable porque evidentemente el pensamiento tiene poder y vosotros lo sabéis, tiene poder, y ese poder mental se materializa cuando es sano y cuando realmente lo que se espera es algo que va a dar a la humanidad, va a hacer que la humanidad dé un paso hacia adelante. Sabemos que todo ser humano es cíclicamente hombre o mujer, que los hombres de hoy pues han sido mujeres en vidas pasadas. O sea, que los hombres de hoy no hemos de ponernos medallas, porque los hombres de hoy hemos sido mujeres en el pasado. Y las mujeres de hoy no deben de quejarse porque han sido hombres en el pasado. El hombre es positivo y la mujer es negativo en las energías que se manifiestan, pero son indispensables que haya el polo positivo y el polo negativo para que la luz se dé, para que haya la luz. Entre estos dos polos juntos, evidentemente que la luz se hace. La luz del entendimiento, la luz emocional, la luz física puede darse cuando hay ese entendimiento. Sabemos entonces que únicamente en el proceso de diferenciación, con el fin de pasar experiencias, el encarnante espiritual, porque el que encarna es un ser espiritual, no es un ser humano. El ser humano es cuando se ha encarnado, pero el que viene a encarnar un ser espiritual y ocupa primero un cuerpo masculino y luego uno femenino o viceversa, redondeando así los polos de positivo y negativo de todas las formas de vida que va a ir surgiendo. Toda la raza es responsable y debe ser o debe estar activa en el proceso de crear las correctas condiciones y poner orden en el caos. Algo que debiéramos tener bien claro es que todas las almas encarnan y reencarnan bajo la ley del renacimiento. Ya sabéis que
realmente cuando ya el alma está centrada en la cuna de su propia morada, el mundo causal, y ha digerido toda esa experiencia constructiva y positiva realizada en esa vida pasada, eso se transforma en facultad nueva y está preparado para volver nuevamente a reencarnar. Y es cuando siente este poder de Trishna, que la palabra Trishna quiere decir sed de nuevas experiencias. Y esta sed de nuevas experiencias solamente las puede tener en el plano físico. Y es cuando decide reencarnar nuevamente. Nadie le dice que tiene que reencarnar. Es él que toma la decisión. El ser espiritual que mora en cada uno de nosotros es quien toma la decisión de adquirir un cuerpo físico o de reencarnar. Porque él es juez de sí mismo. Nadie lo juzga. Él es juez de sí mismo. Aquello que dice Jesús, hay un ojo que todo lo ve, es el ser divino espiritual que mora en vosotros y que mora en mí. Por lo tanto, él decide nuevamente reencarnar y evidentemente espera la ocasión adecuada según el estado de desarrollo espiritual que ha logrado en la vida pasada. Porque entonces, si encarna en el ambiente adecuado, crecerá cada vez más. Y aquellos que encarnan enseguida, después del astral, aquellos al no tener entrada en el mundo causal, pues escogen cualquier movimiento de unión sexual para reencarnar. Y entonces tienen los defectos mismos de acercamiento hombre-mujer que tienen sus padres, como anteriormente hemos dicho. Despertar cualidades hondamente arraigadas, reconocer antiguas amistades, solucionar detestables injusticias y explicar lo que condiciona al hombre y hace que sea lo que es, en realidad esto es lo que estamos haciendo hoy, esta tarde. Estamos intentando conocer estas condiciones tan arraigadas en lo personal y que de alguna manera deben de ir desapareciendo. Haré un inciso. Sabéis que cuando realmente se desencarna físicamente, desencarnamos con todos los defectos, apegos arraigados al carácter. Esto lo sabéis. Y esto es lo que nos llevamos de este mundo. Nos llevamos todo aquello a lo que estamos apegados. Y esta es la sugerencia que siempre se nos dice en teosofía, que hay que practicar el desapego y utilizar el discernimiento. Discernir y darnos cuenta que no podemos ser esclavos de los sentidos. Los sentidos nos tienen esclavizados y entonces nos movemos a través de los sentidos, cuando en realidad tendríamos que ser nosotros quienes de alguna manera tuviéramos el poder de dirigir los sentidos hacia aquel punto elevado en el que realmente puede conectar con el vórtice o chakra particular que lo ayudará evidentemente a ascender hacia los centros superiores. Tal es la ley que ahora reclama un reconocimiento universal y que cuando se comprenda ayudará a resolver los problemas del sexo y los problemas también del matrimonio. Las parejas recorrerán más cuidadosamente el sendero de la vida y procederán con mayor cautela para cumplir, respetar y comprender
las obligaciones de familia. El matrimonio sabrá muy bien que lo que se siembra se recoge. Esto lo sabéis, está escrito en todas partes. El hombre recoge todo aquello que siembra. Esto lo dijo también Jesús. Por lo tanto, recogeremos lo que sembramos y lo cosechará o lo cosecharemos en esta existencia o en otra próxima. Tendrán que hacer los reajustes, es decir, las modificaciones, los arreglos para que se reajuste el karma que de alguna manera se va a manifestar, el cual proporciona un cielo adecuado o un infierno también adecuado. La difusión del Renacimiento y su reconocimiento avanza con toda rapidez y durante este siglo se le prestará gran atención a este tema. Ya veremos qué es lo que sucederá. Esto está escrito en la doctrina secreta y que de alguna manera ya hace 146 años que está escrito. Veremos qué es lo que sucederá. Habrán cambios, porque han habido cambios, y habrán más cambios que de alguna manera irán planeando para mejorar la situación de los seres humanos, tanto en el aspecto positivo como en el aspecto negativo. El Cristo, en una ocasión, también dijo o nos dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad que son frases que conocéis desde que erais niños? Porque esto os lo enseñaban. Por eso el segundo principio u objetivo de la sociedad teosófica es hacer un estudio comparativo de todas las ciencias, filosofías y religiones. Y la teosofía hace este aspecto y recoge de este segundo aspecto esa frase: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo decía un gran iniciado dentro de los misterios mayores, como era Jesús en su época, que ostentaba en este momento la tercera iniciación. Y en la crucifixión pues alcanzó la cuarta iniciación, es decir, el adeptado. Pero poca atención le hemos prestado durante estos 2000 años que han pasado. Poca atención le hemos prestado. Nos amamos a nosotros mismos y tratamos de amar a las personas que nos gustan, aquellas que nos caen simpáticas, pero amar de forma universal ha sido siempre considerado como un hermoso sueño a realizar en un futuro. Vemos las naciones que de alguna manera se hacen la guerra económica, se hacen la guerra armada, se hacen la guerra, etcétera. No conocen este conocimiento de transformación, de hermandad, que todos somos uno. En realidad, todos somos uno, a pesar de las diferentes naciones y razas que puedan existir encarnadas en la actualidad. Han transcurrido más de 2000 años y él dijo: amarnos los unos a los otros. Sin embargo, todavía luchamos, odiamos y utilizamos nuestros poderes para fines egoístas, nuestros cuerpos para placeres materiales y nuestros esfuerzos para vivir van dirigidos conjuntamente hacia fines egoístas y personales. Desgraciadamente esto es así y hay que reconocerlo. Esto en el común de la humanidad. No vosotros. Vosotros estáis en una situación de búsqueda de la verdad.
Y aunque sabéis que seguramente pues tenéis a vuestro ver ciertos defectos, estáis en la condición de transformarlo en cualidades para que realmente se armonice lo de arriba con lo de abajo y encontrar entonces la revelación de este gran secreto oculto que mora en nuestro interior. Y esto se hará presente desde el momento en que nosotros decidamos hacerlo sin que nada obstaculice esa visión hacia la profundidad de uno mismo. Para ir finalizando, quiero decir algo respecto al sexo en la vida del discípulo. Porque no penséis que solamente son los hombres y mujeres corrientes que lo tienen. También los discípulos se unen para, en la mente de los aspirantes, el precepto sobre el celibato está asumiendo un cariz de doctrina religiosa. Con frecuencia nos dicen los bien intencionados, pero que están carentes de lógica, que si un hombre es discípulo, no puede contraer matrimonio y por consiguiente no puede haber realización espiritual, a no ser que el hombre practique el celibato. Esto es completamente erróneo, es una gran equivocación y desgraciadamente la raíz de la gran incomprensión y la razón de muchos y muchísimos males. El hombre no es mejor que la mujer, ni la mujer mejor que el hombre. Así que desde el principio, hombres y mujeres han tenido que satisfacer las necesidades comunes y complementarse entre sí. La divinidad no ha dicho que los hombres vivan en comunidad, aislados de las mujeres, o las mujeres aisladas de los hombres. Las comunidades religiosas que obligan el celibato han conducido y propiciado a los abusos sexuales y a grandes sufrimientos. Y esto también lo estamos viendo todavía en el día de hoy. Creer que el discípulo debe llevar una vida de celibato y abstenerse a practicar toda función natural es totalmente incorrecto. Esto puede comprobarse por el reconocimiento de dos cosas. Y con ello vamos a terminar. Primera, si la divinidad es verdaderamente una realidad y el hombre es esencialmente divino, no puede existir una condición donde la divinidad no tenga supremacia. No puede haber una esfera de actividad humana en la que el hombre no actúe en forma divina, o las funciones no pueden ser de ninguna de las maneras iluminados por la luz de la razón pura. Segundo punto. La vida que no esté integrada ni ejerza todas las funciones de su naturaleza animal, humana y divina, y el hombre en estas tres cosas en un solo cuerpo, es frustrada, inhibida y anormal. Es verdad que no todos pueden contraer matrimonio en estos tiempos que vivimos, pero eso no niega la realidad más grande, la unión matrimonial, que es relegada en parte a la actual
y anormal situación económica, pero ello no niega de manera alguna que las condiciones son anormales. Es igualmente falso y anormal decir que el celibato forzado indica una profunda espiritualidad y que es parte necesaria en todo entrenamiento esotérico espiritual. No hay mejor escuela de entrenamiento para un discípulo o un iniciado a los misterios mayores que la vida de familia con sus relaciones obligatorias. La facilidad que otorga el ajustarse, el adaptarse al servicio, los sacrificios que demanda la propia familia y las oportunidades que ofrece para expresar plenamente todas las facetas de la naturaleza del hombre. El aspirante y el discípulo en el sendero y el iniciado en el camino iluminado no tienen mejor campo de entrenamiento que la relación marital correctamente aplicada y correctamente comprendida. El celibato se exige, el celibato que se exige es de naturaleza superior en lo que respecta a las exigencias de la naturaleza inferior y la negativa del hombre espiritual a dejarse dominar por la personalidad. Adoptar la actitud de imponer el celibato en la preparación de la mayoría de los discípulos ha conducido a la prostitución y a la perversión de las funciones y facultades otorgadas por la divinidad. Aún donde no ha existido esta penosa condición y donde la vida ha sido sensata, consagrada y sana, ha habido frecuentemente indebido sufrimiento, dolor, angustia mental y disciplina antes de que puedan ser controlados los pensamientos y también las tendencias irrefrenables. Es verdad que a veces un hombre se ve obligado y estará forzado a abstenerse de toda relación física y a vivir una vida estrictamente célibe, a fin de demostrarse a sí mismo que puede controlar la parte animal e instintiva de su naturaleza. Pero esta condición es frecuentemente el resultado de excesos de libertinaje de una vida anterior y le es necesario aplicar medidas rigurosas para neutralizar y rectificar errores del pasado y dar a la naturaleza inferior tiempo para reajustarse. Repito, esto no indica un desarrollo espiritual, sino más bien lo contrario. Tengamos presente que estamos tratando el caso especial del celibato autoaplicado por uno mismo y no las actuales condiciones mundiales donde los hombres y mujeres por razones económicas y de otra naturaleza se ven obligados a vivir sin poder expresar la vida en forma natural y plena. Finalmente, el problema sexual debe de ser resuelto en el hogar y en condiciones normales, y las personas más evolucionadas del mundo y los discípulos de todos los lados les corresponde resolverlo. Espero
que no sea un problema para todos nosotros. Lo que hemos dicho, lo que hemos escuchado, pero si algo de lo que se ha dicho os ha llamado la atención, trabajadlo en profundidad, como bien decía Madame Blavatsky. Madame Blavatsky en sus conferencias, ella siempre decía: no creáis nada de lo que os he dicho, pero si algo de lo que he dicho os ha llamado la atención, trabajad en ello. Entonces os digo lo mismo: si algo de lo que hemos dicho o hemos escuchado os ha llamado la atención, profundizad en ello. Y os puedo asegurar que los resultados que podemos llegar a obtener serán precisamente los adecuados para nuestro desenvolvimiento interno, que en definitiva, aun quizás sin saberlo, es lo que andamos buscando todos a través de las enseñanzas teosóficas. Y voy a terminar diciendo, para vuestra tranquilidad, si es que lo habéis pensado en alguna ocasión, que los iniciados y maestros de sabiduría contraen matrimonio en muchos casos y normalmente cumplen con sus deberes conyugales y domésticos como esposos y esposas, pero se controlan y regulan por el propósito y la intención, y ninguno se deja llevar por la pasión ni por el deseo. Controlan completamente los sentidos y no se dejan gobernar en absoluto, porque los tienen controlados con su fuerza mental superior y su poder espiritual, que ejercen no solamente hacia todos los demás, sino también hacia sí mismo. Bueno, pues eso es todo lo de esta tarde. No he querido omitir nada. Quizás hay cosas que hayan quedado un poco, que hayan creado un poco de desconcierto, pero en realidad, como tampoco hemos despertado esa conciencia que permite ver las cosas tal y como son en los mundos internos, no nos debemos de culpar. Y hemos dicho que tienen que pasar algunos siglos para que esta comprensión de los mundos internos e invisibles sean dados por añadidura, pero hemos de, primero, ante todo, controlar nuestra naturaleza humana y tener dominio, sobre todo, sobre nuestros sentidos, y no ser juguete de los sentidos, porque ellos nos conducen precisamente a hundirnos cada vez más a lo más profundo de la materia. Y no estamos ahora en condición, porque realmente ya nos hemos hundido suficientemente en el mundo de la materia. Y lo que queremos ahora es elevarnos. Estamos en plena condición de elevarnos, porque hemos pasado el punto más denso de descenso y ahora empezamos el punto de ascenso, con lo cual nos iremos desmaterializando a partir del momento en que nosotros en los mundos internos hagamos una digestión de todas las experiencias logradas y guardemos las más elevadas, que son las que van a producir un despertar de esa cualidad que es necesaria para que en la próxima encarnación tengamos el lugar y el ambiente preciso para poderlo ejercer. Pienso que son momentos que hemos de aprovechar. Yo siempre digo lo mismo: estamos preparando nuestra próxima encarnación. Ahora, no esperemos prepararla y hacerla en la próxima. Ahora estamos preparando nuestra próxima encarnación. Intentemos hacer las cosas lo mejor posible con el fin, además de comprenderlas, ponerlas en práctica. Porque el conocimiento teosófico no es simplemente
aprender las cosas, sino practicarlas, porque cuando se practican es cuando se comprenden mejor. Si las comprendemos simplemente a nivel de intelecto, está muy bien, pero si no se practican, se pierde. El intelecto se pierde. Si un doctor que obtiene su licencia del doctorado no la practica, olvidará todo lo que ha estudiado. Guardará alguna que otra cosa, pero perderá la oportunidad de ejercerlo, y al no ejercerlo irá perdiendo el conocimiento aprendido. Nosotros estamos ahora estudiando y aprendiendo teosofía, y si no la ponemos a la práctica, no estamos haciendo nada, estamos entreteniendo a nuestra personalidad, a nuestra mente concreta, a nuestras emociones, sentimientos y también a nuestro cuerpo físico. Lo poco o mucho que lleguemos a comprender es lo que hemos de transmitir, sino de palabras, de pensamiento. No se trata de ir y llamar la atención a la gente hablando, lo podemos pensar, el pensamiento es un poder vivo que se transmite. Aquí ahora no vemos a más que 4, 5, 10 personas, pero esto está cargado de pensamientos elevados, que están ahí, pero evidentemente no los podemos contemplar. Pero si hubiéramos hecho esa fusión del diagrama inferior con el diagrama superior, se hubiera despertado lo que se llama esa facultad del entrecejo o el tercer ojo, como le queráis llamar, y veríamos esta cantidad de pensamientos que nos rodean, que no tienen forma externa y que por lo tanto puede estar repleto porque el pensamiento no tiene forma. El pensamiento es algo sin forma. El pensamiento sin forma aún más fuerte que el pensamiento sin forma. Habréis leído cosas de Leadbeater. En una ocasión Leadbeater entra en un apartamento del tren de aquella época y salió despedido hacia atrás porque dice: he recibido una bofetada tan fuerte del ambiente que hay en este departamento, porque ahí se cometió un asesinato. O sea, los que perciben del mundo interno ese poder que nosotros ignoramos, lo reciben, pues, él lo recibió, el ambiente que había en ese lugar, como una bofetada. Él lo dice de esta manera. Es la energía acumulada, porque un pensamiento tarda años en deshacerse, en fundirse. Cuando tiene poca fuerza, no pasa nada. Pero cuando un pensamiento tiene fuerza, es como una bola pequeña de nieve que la haces rodar en la pendiente de la nieve y finalmente se hace una bola enorme. Es un pensamiento, ya lo decían los antiguos pensadores y filósofos, decían: un pensamiento tiene el recorrido de una elíptica. Un pensamiento sale de nosotros y es como un boomerang y volverá a nuestra mente y ahí se descargará. Y decían: tened buenos pensamientos, porque el pensamiento que surgirá de vuestra mente se alimentará de otras mentes que piensan igual que vosotros. Se engrandecerá y cuando se descargará en vosotros, sentiréis un ángel que ha entrado en vuestro corazón. Y si es lo contrario, entonces vives en un infierno. O sea que pensando estas cosas que la teosofía nos explica, nos ayudan a intentar practicar la enseñanza, y la práctica hecha por uno mismo cambia la naturaleza del hombre. No digo nada más. Muchas gracias.